Hermanos, pueden buscar por favor en Hechos 9, vamos a leer 15 y 16 unidos por favor. Cuando lo tengan se ponen de pie por favor. El Señor le dijo, ve porque va a pasar mi hermano Daniel. Tome su lugar, hermano. Buenas noches, hermanos. Como saben, cada mes tiene un tema. ¿Sí saben cuál es el tema que están tocando? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Milagros? Es que luego somos distraídos, ¿no? Y como que no se nos da recordar cosas, pero bueno, qué bueno que sí se acuerdan de eso. Y hay una cita que tenemos al principio de ese tema, que es Hebreos 2, versículo 4, que dice lo siguiente: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Incline su rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias por este lugar, gracias por la bendición, Señor, de todos los que estamos aquí y aún los que nos miran por esta transmisión, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, y aunque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos convenza de todo esto, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, y gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Hechos 21, versículo del 8 al 14. Y solo siga con su vista. La palabra del Señor dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y aun como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Si ustedes notan, el tema que tenemos y la cita que nos dieron es el profeta Agabo, hermanos. ¿Quién era este profeta? Solamente aparece dos veces
en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él era un profeta, el cual utilizaba a Dios. Las dos veces que fue llamado para profetizar algo, se cumplió lo que Dios le había dicho. No eran palabras de él, no era algo que él tenía en su corazón y que él quisiera hacer por cuenta propia, sino que Dios utilizaba a este varón. Buscaba yo y buscaba quién era este personaje, ¿no? Y dice que su nombre venía del griego agabos, que traducido es al griego, dice langosta o amor. Era un profeta contemporáneo de aquellos tiempos. Como le decía, aparecía dos veces en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos 11, versículo 27. Dice la palabra del Señor: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Era un varón que Dios utilizaba para llevar un mensaje a su pueblo. Esta profecía se cumple y, como lo escuchamos, dice que en el tiempo de Claudio. Yo buscaba un poco sobre esto también y no es exacta la fecha que se tiene, pero dicen que fue el segundo año de su reinado, en el año 45 y 46 después de Cristo. Esto se lo menciono, hermanos, para entrar un poquito en contexto. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces escuchamos de David, de Goliat, y son cosas o personajes que conocemos demasiado. O son personajes que se hablan mucho, ¿no? De Mateo, de Lucas, de... ¿Quién le gusta, hermano? El apóstol Pablo, ¿no? Pero este personaje en lo particular solamente aparece dos veces en la Biblia. Quiero que regrese otra vez a Hechos 21, versículo 10. Perdón, versículo 8. Siga con su vista. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, hermanos. Dice que entraban a casa de Felipe, llamado el evangelista, llegan a su casa y había 4 mujeres doncellas. ¿Qué quiere decir esto? 4 mujeres solteras, hermanos. Pero algo que me llamaba la atención era que dice que profetizaban. Yo me preguntaba cuando llegué a este punto el por qué Dios no utilizó a alguna de ellas para dar este mensaje al apóstol Pablo. Y creo que a veces nosotros nos preguntamos cosas y en automático ya Dios nos da la respuesta. Dios es soberano, hermanos. Dios hace y ocupa a quien Él quiere. Y eso nadie lo puede cambiar. Sigo leyendo y dice: y permaneciendo ahí nosotros algunos días, descendió de Judea el profeta Agabo. Sigo leyendo, hermanos. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Me tengo un poquito ahí. El cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si
si estuviéramos en el lugar de este profeta o en el lugar del apóstol Pablo? ¿Qué piensa que usted haría? Son dos cosas muy diferentes. Uno va a dar un mensaje de parte de Dios y otro está escuchando, acaba de llegar, dice que va bajando, va llegando. Yo creo que, me imagino por lo que cuenta la historia, que iba llegando apenas y en automático recibe esta noticia. Creo con toda certeza, hermanos, que muchos al escuchar esto, su reacción sería de exaltarse o de asombro, alguna reacción así de ese tipo. Por eso le preguntaba a usted, ¿qué haría si estuviera en alguna de esas dos situaciones? ¿Quién le gustaría ser, el que da el mensaje o el apóstol Pablo? Ahora, recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo tenía una meta. Si leemos al principio de nuestra Biblia, dice, viaje de Pablo a Jerusalén. Vamos a Hechos 20, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Siga con su vista, dice así, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Pablo tenía una meta, tenía que llegar a Jerusalén. Regrese a Hechos otra vez, Hechos 21:12. Le dan esta profecía al apóstol Pablo y no solo eso, hermanos. Yo me imagino la escena en ese momento y al estar hablando esto, este personaje lo habla literalmente, hace todo lo que le va a pasar al apóstol Pablo. Dice que se ató las manos y se ató los pies. Yo me imagino esa escena y a veces digo, Dios es a veces tan directo en ese tipo de situaciones o cosas que las instrucciones fueron claras. Vas a hacer, no lo dice, pero me imagino que le dijo, vas a ir hasta allá, le vas a decir al apóstol Pablo, o bueno, o de la persona que es este cinto, vas a agarrar este cinto, te lo vas a amarrar, te vas a amarrar los pies y le vas a expresar todo esto que yo te estoy diciendo. Me imagino toda la gente que estaba alrededor, los discípulos, y uno piensa, ¿por qué tiene que ser tan específico todo esto, no? Y creo que a veces cuando Dios hace algo así tan específico, hermanos, es porque Él tiene un propósito con las personas. Creo y con toda certeza lo digo que aquí cada uno de ustedes tiene un propósito. De parte de Dios tiene un propósito. Y a veces somos como que escuchamos y a veces no queremos hacer las cosas. Y a veces Dios utiliza este tipo de situaciones para hacernoslo ver más claro todavía. Le decía que regresara a Hechos de los Apóstoles 21, versículo 12. Sigo leyendo y dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces hemos pasado por momentos o situaciones en las que las personas de mayor importancia en nuestra vida han tratado de desviarnos de la meta o de los planes que tiene Dios para nosotros? Miren, lo práctico, hermanos, y no soy el primero que lo dice, muchas veces pasa y lo hemos escuchado, ¿no? Va a haber un partido de fútbol el domingo a las 12, cuando es el nuestro servicio. Y la familia se acerca, ay, ¿qué crees que va a haber un partido? Podemos venir a...
y entonces uno empieza, ¿no? ¿Sí pasa o no pasa, hermanos? Creo con toda certeza que sí ha pasado. Pero lo que le decía, a veces Dios tiene propósito con nosotros y a veces debe de ser más claro con nosotros porque no entendemos o no queremos entender. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros pasamos por alguna situación de esta, hermanos? Tenemos dos opciones, afirmarnos o ceder a lo que ellos están diciendo. El apóstol Pablo expresa lo siguiente, hermanos. Vamos al versículo 13. ¿Ya lo tiene? Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Puse un ejemplo tan simple, pero que nos lleva a considerar lo que vivimos en lo práctico, hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo le están dando la noticia de que va a ser atado y de que va a ser entregado. Y él, la respuesta que tiene a todos los discípulos, les dice: ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen quebrantándose? Yo estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, sino a morir por el nombre de Jesús. ¿Ha llegado a usted a expresar algo así, hermano, con alguien? Yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Creo que hasta hoy nadie lo ha expresado, porque la iglesia no es perseguida, porque la iglesia no es aún no es causa de persecución. Todavía tenemos esa libertad de poder decidir y de poder hacer lo correcto y las cosas que a Dios le agrada. Pero si nos pusiéramos en esta posición, ¿podríamos expresar eso? Más aún, a morir en el nombre de Jesús. Compartíamos el domingo pasado ahí en las clases y expresaba a mi hijo, ¿no? Decía, es que dicen que es fácil, ¿no? Cuando no lo están viviendo, pero cuando ya lo están viviendo, ¿qué pasaría, hermano, si de verdad lo estuviera viviendo? Si esta profecía fue para usted y ya le dijeron que va a ser atado y eso, ¿sí diría eso? Yo sé que todos dicen amén, ¿verdad? Ay, diría el pastor Miguel, no escuché aménes, hermano. A nadie en lo particular, hermanos, y lo digo empezando por mí, creo, no nos gusta enfrentar dificultades ni sufrimientos, pero sí tenemos que tener claro, estos pasajes nos dejan mirar que el apóstol Pablo, hermanos, su testimonio quiere sobre todas las cosas agradar a Dios. Nuestro deseo de agradar a Dios, hermanos, podría oscurecer nuestro deseo de evitar dificultades y sufrimientos. Hace 15 días, 20 días, decía nuestra hermana Rosy en su predicación, queremos el milagro y queremos que Dios se manifieste, pero no queremos eludir todas las pruebas, todas las situaciones extremas que eso nos trae, todo lo difícil. Por eso le preguntaba, ¿sí le gusta enfrentar dificultades, sufrimientos? Bueno, aunque no le guste, hermanos, los vamos a pasar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermanos. Hechos 21:14. Expresan los discípulos y dicen lo siguiente, hermanos: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, como les decía hace un momento, usted tiene la oportunidad de decidir, de ceder o no ceder. El apóstol Pablo deja claro
Su testimonio es firme, hermanos. Y dice aquí que no lo pudieron persuadir. Otra versión dice, como no se dejaba convencer, desistimos. ¿Cómo ver, hermanos? Cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, sí hay gente que se acerca a nosotros y sí nos, como que intenta convencernos de no hacer las cosas. ¿Sí pasa o no pasa? En lo particular, creo que siempre cuando uno inicia, empieza a buscar a Dios o se quiere acercar a Dios, siempre pasan ese tipo de cosas, ¿no? Todo el mundo lo invita a todos lados, ¿no? Ya cuando se enteran que ya no es de la secreta, sino que ahora sí ya es cristiano, entonces ya ni lo invitan. No, ese ni lo invites porque ese ya ni va. Y así muchas cosas, ¿no? Empezamos a ser perseguidos, hermanos, por la familia. Empezamos a ser perseguidos por la gente que nos rodea. Pero entonces tenemos la oportunidad de poder dar el testimonio que da el apóstol Pablo, de estar firmes o no, hermanos. Y eso le estoy hablando de todo lo que el apóstol Pablo le acontece. Si usted lee todo el libro de Hechos de los Apóstoles del 21 más adelante, expresa la escritura todo lo que él padece. Entonces él puede expresar y junto con los discípulos, al no poder ser convencido, el apóstol Pablo dice, hágase su voluntad. ¿Cuántos quisiéramos que la gente que nos rodea, no solo familia, sino vecinos, gente de donde trabajamos, gente que conocemos, gente que queremos, que pudieran expresar eso, ¿no? Juntamente con nosotros, ¿no? Hágase su voluntad. Me acerco un poquito al final, hermanos. Y les quiero hacer esta pregunta, hermanos. ¿Qué nos mantiene alejados de tener una fe valiente, una obediencia sincera y determinada como la de Pablo? ¿Sabe? Cuando le mencionaba yo, cuando empezamos a conocer de Dios y empezamos a leer y empezamos a buscar de Dios y todo lo que conlleva, eh, a todo mundo le queremos compartir de Dios, ¿sabe? A todo mundo queremos decirle que Dios esto, que Dios aquello, que Dios lo otro, que Dios puede, que Dios hace. Y está bien. Por eso le preguntaba, ¿qué nos mantiene alejados de tener esa fe? Estoy hablando en lo práctico, hermanos, de verdad. Nosotros, creo, nadie de aquí ha sido perseguido como lo expresa el apóstol Pablo. O como más adelante va a ser entregado. Esta profecía, hermanos, se cumplió. Este profeta usado por Dios, cuando Dios lo utilizaba, lo que decía se cumplía. Y por ese motivo, hermanos, los discípulos le rogaban a Pablo, porque sabían que lo que habían escuchado había sido de parte de Dios y que esto iba a tener ese fin que habían profetizado. Por eso le rogaban que no fuese a Jerusalén, hermanos. Vamos a Hechos 23, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué hermoso es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios porque a lo largo de estas predicaciones que hemos escuchado en este mes, hermanos, escuchamos que Dios ha sido bueno en todo momento. Pasan por situaciones, sí. Pasan por situaciones extremas, difíciles, sí, también.
quebranto también, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí. Dios había aprobado, hermanos, que Pablo había ido a Jerusalén. Dios estaba contento con que Pablo había hecho eso. Y le voy a invitar que vayamos a Hechos 20, 22 y 24. Amén. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dios se había agradado de que Pablo fuera a Jerusalén, y no solo eso, hermanos, tiene la recompensa o tiene el privilegio Pablo de recibir la visita de nuestro Señor. Y él le dice, no, cobra ánimo, Pablo. Así como lo has hecho aquí, también vas a hacerlo en otro lado. Hermanos, nuestro galardón viene del Señor, y la recompensa y la bendición no es lo que podamos recibir, sino nuestro mismo Señor Jesús. Y saber que tiene cuidado de nosotros, hermanos. Pablo recibe esta visita y si usted se puede imaginar esta escena, hermanos, el testimonio de Pablo era implacable, y al recibir esto, después de haber sido azotado, amarrado, golpeado, y recibir estaba encarcelado, hermanos, recibe esta visita y yo creo que su espíritu se llenó de gozo, de alegría. Fue todavía más allá de lo que él pensaba que podía. Y mira, hermanos, Dios nos llama a ser testimonios, y la pregunta que tendríamos que hacernos sería, le vuelvo a repetir, sin haber pasado todo lo que él pasó, Dios le pide algo todavía. Dice, así como has testificado aquí, vas a testificar en otro lado. Pablo mismo dice, no sé qué me espera, pero el Espíritu Santo me dice que prisiones. Y si leemos toda la historia completa, hermanos, podemos ver todo lo que el apóstol Pablo padeció. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿a cuántas personas a lo largo de esta semana? Y digo esta semana, porque tendría que ser siempre. Pero digo, a lo largo de esta semana, ¿a cuántas personas hemos testificado de Jesús? ¿A cuántas personas le hemos podido hablar de lo que Dios ha hecho en su vida? Porque luego hablamos de la vida de los demás, ¿no? Pero de su vida. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Hablaba la semana pasada yo con alguien, estábamos allá afuera de mi casa, y había varias personas, ¿no? Y decía uno de ellos, ¿no? Dice, yo por eso siempre que puedo testifico de Dios. Testifico lo que Dios me ha dado, dice, porque de gracia he recibido, de gracia es lo que comparto. Y recordaba esto que leía, ¿no?
para poder expresárselo a ustedes, ¿no? Hechos 20:25. El apóstol Pablo expresa esto, hermanos, y dice lo siguiente, Hechos 20:25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, que las situaciones por muy difíciles que sean, las situaciones por muy mal que se vea, no nos lleve a cambiar nuestra fe, hermanos. Que no nos lleve a cambiar lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Que no nos lleve a cambiar o a cerrar nuestra boca. Porque miramos a través del apóstol Pablo, aún recibiendo la noticia que recibió y recibiendo malos tratos, hablaban mal de él, lo azotaban, lo encarcelaron. En una parte de la escritura dice, vayan y encarcélenlo y examínenlo con azote. Y yo me ponía a pensar en su actitud, aún después de todo eso, él no cambió. Él se mantuvo firme y la invitación ahora, hermanos, es para nosotros. Que aún a pesar de todas las situaciones que podamos tener en nuestra vida, no son difíciles. Dios es más grande que eso. Dios es más grande que eso y Él puede cambiarlo. Y si no lo cambia, hermanos, porque así como estuvo el apóstol Pablo encarcelado, Dios hubiera podido sacarlo de ahí, pero le dijo, cobra ánimo, Dios está con nosotros y Él puede cambiar nuestro ánimo, hermanos. Testifique de Dios, testifique de Jesús, de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios va a poder hacer en la demás gente. Dios lo ama y también puede amar a más personas, hermanos. Testifíquele al vecino, a su familia. ¿Es difícil en la familia? Sí, a veces es muy difícil. Testifique en su trabajo, donde quiera que usted vaya, hermanos. Y podríamos decir aquí, me reduzco a trabajo, ¿no? Bueno, las hermanas podrían decir en el mercado, ¿no? Que voy por la leche, también ahí se puede. En donde sea que usted vaya, testifique. Testifique y entonces podemos decir lo que expresaba el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesús. Hágase su voluntad. Dios los bendiga, hermanos.